La primera pregunta que siempre le hago a aquellos que me dicen que quieren lanzar un podcast es ¿para qué quieres un podcast? Esto que puede parecer, algo para que huya la gente de esta maravillosa idea, ¿no? Que es tener nuestro canal de podcast y crear contenidos en audio en este momento que están teniendo tanta importancia en todo el ecosistema digital. Parece ser un poco que quiero alejar a la gente de esta idea, pero no es así. En el capítulo 17 de la segunda temporada de Podcastinitis quiero hablarte de eso, de qué razones puede tener alguien para lanzar un podcast y cuándo no deberías tenerlo. Así que nada, capítulo 17, segunda temporada, Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Yo siempre digo lo mismo. Si tienes un proyecto digital que quieres lanzarlo y te gusta mucho esto de los podcasts y te pone muchísimo y dices que yo quiero tener un podcast porque esto tiene que ser flipante, grabar un podcast y los audios, las intros y me encantaría trabajar con Santos, etcétera, etcétera. Párate un poquito y vamos a ser honestos, yo por mi parte, y vas a ser tú un poco reflexivo. Te explico, lanzar un podcast no consiste solamente en escoger una portada, en tener un título ocurrente y atractivo y lanzarte a crear contenidos en audio, ¿no? Se supone que cuando creamos contenidos, sean en el formato que sean, en vídeo, en texto, ¿verdad? En imágenes o en este caso en audio, siempre ocurre algo, siempre tenemos que tener una premisa y es que tenemos que tener algo que contar. Y algo que contar no solamente en el momento en el que pensamos que nos hace mucha ilusión tener un podcast, ¿no? Sino algo que contar de forma recurrente. Si has pensado en tener una estrategia de contenidos, sea en el formato que sea, tienes que pensar que tendrás que tener un calendario de contenidos y que todas las semanas, todos los días, con la periodicidad que tú quieras publicar esos contenidos, vas a tener que idear, vas a tener que preparar, vas a tener que producir un contenido que esté a la altura de tu marca personal, de tu negocio, de tu empresa. Vamos, de aquello que en definitiva la gente espera cuando dice, mira, este podcast dura 15 minutos y voy a regalárselos a esta persona porque sé que lo que me va a dar es de muchísimo valor, ¿verdad? En este caso, cuando creas un podcast, no solamente tienes que ponerte delante del micrófono, y grabar. Fíjate lo que yo estoy haciendo. Le he dado a grabar este podcast, tengo una cámara delante, quiero crear además de un podcast en audio. Esto va a ser también un video podcast para mi canal de YouTube. Y tengo muy clara la idea. Mi expertise, mi especialidad es el podcasting, es el marketing digital. Y hoy no me hace falta ningún guión, como ves, no estoy mirando para abajo ni para arriba, ni tengo un teleprompter delante para explicarte todo esto que te estoy explicando. Es importantísimo que si estás dispuesto a tener un podcast, tengas la cabeza llena de contenido, llena de ideas. Oye, quiero hacer un capítulo de este tema, quiero hacer otro capítulo de este otro tema, ahora hablaré de esto, voy a hacer una entrevista que tengo a alguien pensado que me ha dicho que sí, que quiere venir. Oye, ahora mira, va a ser el mes del no sé qué, y es un mes especial para conmemorar ese mes o ese día para hablar sobre ese tema. Ahora, por ejemplo, tengo un producto, un curso, un lanzamiento, un estreno, lo que sea, y quiero hablar sobre ese asunto. Pero esto se trata de que si alguien te va a esperar tus podcasts, tus capítulos todas las semanas o cada 2 días o diariamente o quincenalmente o una vez al mes, pues que no le falles. Siempre cuento la historia de mi amigo Fernando León Estrada, que me comenta algo, me comentaba algo bastante curioso. El primer contacto que tuve con él era un oyente de mi podcast, y un día me mandó un audio por LinkedIn y me dijo: Santos, he salido hoy a andar y no habías publicado. Esperaba que hoy, por ser tal día, pues hubieras publicado.
y recorcholis, he tenido que buscar otro podcast, ver si me gustaba el capítulo, y había salido a andar un ratito y de que me he dado cuenta he llegado a casa y oye, y me has, entre comillas, fastidiado un poco la caminata, ¿no? Piensa en eso, tengas 1000 oyentes, tengas 12.000 descargas o escuchas, con solamente que tengas un solo oyente, es un compromiso grandísimo el que tienes con él. Por lo tanto, si vas a lanzar un podcast, mi consejo es que tengas algo que decir, algo que sea interesante y que sobre todo no te repitas en el siguiente capítulo. Será posiblemente la única razón, ¿vale?, por la que te escuchen, la única razón también que sea para ti un estímulo, ¿no? Quiero decir, algo que tú digas, no quiero tener un podcast por tener un podcast, no. Solemos tener un podcast porque hay algo en lo que somos hábiles y queremos comunicar, divulgar sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, este es mi pequeño consejo. Si tienes algo que decir, algo de valor, algo que solucione un problema, que cubra una necesidad o simplemente que haga feliz a las personas, yo lo que te aconsejo es, pues, que lances un podcast, no, el mejor de los podcasts. Y bueno, y también tienes que tener muy en cuenta algo importantísimo. Tienes que disponer de tiempo. Voy a contarte un consejo. No te plantees grabar podcast como, grabo un podcast diario, pues ese día es el que grabo, el día que edito, que monto. No. Si grabas un podcast diario, pues oye, pues dedica un día a la semana para grabar esos 5 o 6 podcasts que vayas a publicar esa semana. Si publicas un podcast semanal, dedica un día al mes para grabar esos 4 capítulos, de forma que, oye, que puedas organizarte de alguna forma, porque, oye, puedes dedicar perfectamente un día al mes a grabar 4 contenidos. Lo único que tienes que hacer es dedicar otro día a generar esos textos. Incluso te voy a decir algo. Si tú vas a publicar 4 contenidos de 15 minutos, perfectamente en una tarde puedes escribir el guión de esos 15 minutos y grabar esa hora de audio, luego cortarla en 4 partes y tienes 4 capítulos. Así de sencillo. Y para eso hay que tener mucha voluntad, mucha pasión y muchísimas ganas. No solamente de tener un podcast porque no, es que la gente va de rojo, pues yo quiero ir de rojo, o la gente tiene podcast y yo quiero tener un podcast. Pero no a todos les sienta el rojo de igual forma. El otro día mi mujer me decía, no te pongas más ese polo rojo. Y mira que a mí me gusta el polo rojo. Creo que el último vídeo, el de la entrevista a Javier Manzaneque, era con mi polo rojo, no voy a decir marcas. Y a mí me parecía estupendo, pero me dijo, no te pongas ese polo rojo. Mi madre me dice, ponte el blanco. Hay gente a la que no le sienta bien el blanco. Pues con los podcasts pasa algo parecido. Si no tienes una mínima dote de comunicación, si no tienes algo interesante que contar, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Tómate tu tiempo. ¿Qué hacemos en este tiempo? Esto es una cuenta atrás de 60 segundos. Y en 60 segundos te lo voy a contar muy sencillamente. Dedica tiempo a pensar, realmente, si quieres tener un podcast por tontería, por fachada, por envidia, por parecerte a, o por tener un contenido más en tu propuesta digital, sin haber desarrollado bien el resto de contenidos, ¿vale? Plantéate esto. Luego pregúntate si tienes tiempo, ¿vale?, para dedicarle, porque a lo mejor el primer mes tienes mucha ilusión, pero el segundo mes, pues, a lo mejor ya te baja un poquito esas ganas, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante, te lo he repetido 3 veces, que tengas algo que contar. Yo que te he contado en este capítulo, te he contado que hay veces que podemos querer tener un podcast y que no es que no lo debamos tener nunca, sino que, oye, que no es el momento, ¿vale? O sea, a lo mejor tienes que establecer mejor tu estrategia de contenidos para, en un momento dado, decir, ahora es el momento para lanzar mi podcast. Esa es básicamente la idea del capítulo 17 de la segunda temporada de Podcastinitis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Te recuerdo, si quieres más contenidos relacionados con podcasting, con esta rama del marketing digital que es el audio media, te aconsejo que entres en santosgarrido.com. Ahí tienes todos los contenidos que he creado en audio, muchísimos de ellos, por no decir el 90%. Tienes también todo el texto. Y bueno, y en definitiva tienes también algún recurso gratuito
a modo de guía, ¿vale? De herramientas, de todo lo que te hace falta para lanzar un podcast si de verdad me has hecho caso y me has escuchado y te das cuenta de que lanzar un podcast es algo sencillo si te acompañan las ganas y la pasión. Te espero en el siguiente capítulo y ya sabes, esto es Podcastinitis y yo soy Santos Garrido. Un fuerte abrazo. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.